Hola, hola a todos. Bienvenidos al webinar de Imagen 360 y Realidad Virtual. Soy Nerea Barba, soy consultora del Departamento de Marketing Online de EFOR y este webinar lo voy a presentar junto con Guillermo Zaragoza, que es el representante de marketing de Deusense. Deusense es una startup tecnológica que utiliza herramientas tecnológicas como realidad virtual, realidad aumentada, Imagen 360, etcétera, para vincular a los usuarios con las marcas, haciéndoles vivir experiencias bastante sorprendentes. Lo veremos a continuación. Este es el índice del seminario que vamos a ver. En primer lugar, os voy a hablar un poquito sobre EFOR, qué hacemos en EFOR. A continuación vamos a hablar sobre qué es la imagen 360 y qué es la realidad virtual. Hablaremos también de por qué debemos apostar por estas tecnologías y finalmente hablaremos de cómo podemos aplicarlos cada uno en nuestra actividad. Podéis hacernos llegar en cualquier momento vuestras preguntas a través de la sección de preguntas y al finalizar el webinar, unos 10 minutos cuando terminemos, iremos contestando estas preguntas. Bueno, para los que no conozcáis EFOR, somos una empresa de servicios tecnológicos, una agencia especializada en marketing digital, que es el tema del que vamos a hablar hoy, y estamos también especializados en soluciones de software, de sistemas, de diseño de páginas web, formación, tanto presencial como e-learning, soluciones en la nube, etc. Recientemente hemos recibido el Premio a la Excelencia en Marketing Digital, concedido por IBM, debido a estrategias para clientes que han sido muy innovadoras del sector. Y nada más, yo por mi parte doy ya la entrada a Guillermo, que nos va a hablar de este tema tan apasionante. Y bueno, espero que os guste, que nos hagáis llegar vuestras preguntas y nada más. Gracias. Vale, gracias Nerea. Buenos días a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Soy Guillermo Zaragozano y muchas gracias sobre todo por interesaros por este tema. Espero que dentro de unos 45 minutos más o menos, 40-45, estéis impacientes por aplicar a vuestra estrategia de marketing las tecnologías de las que voy a hablar. Imagino que, como siempre, habrá escépticos entre los asistentes y por eso necesito contaros cómo hacerlo. Y para eso necesito centrarme primero en por qué tenéis que hacer o tener en cuenta estas tecnologías. Para explicaros cómo se puede introducir la imagen 360 o 360 grados, como queráis llamarla, y la realidad virtual en vuestras campañas de marketing, necesito primero aclarar varios conceptos: comunicación inmersiva, imagen 360 y realidad virtual. El primero, ¿qué es la comunicación inmersiva? Pues es ante todo una forma de entender la comunicación en la que el usuario, el receptor de la información, y en nuestro caso como empresa es el consumidor de nuestra marca, es el protagonista. Hoy en día, como sabéis, devoramos más imágenes y más impactos publicitarios que nunca, y ya casi de alguna forma somos inmunes a ellos. Los usuarios demandan además nuevas formas de relacionarse con las marcas y la comunicación inmersiva viene a proponerlas utilizando tecnologías punteras, como ha mencionado Nerea, como la realidad virtual, la realidad aumentada, la imagen 360, hologramas no dentro de mucho, videomapping, todo tipo de tecnologías. Y el carácter inmersivo de estas tecnologías, la capacidad que tienen de hacer sentir al usuario parte de lo que está consumiendo, les convierte a estos usuarios en vividores de experiencias. Dejan de ser consumidores de contenidos y pasan a vivir momentos y sensaciones. Y esto implica una novedad, obviamente. Es un nuevo lenguaje, un nuevo discurso, una nueva forma de contar, al fin y al cabo. Y está mucho más cercana a los videojuegos que a la imagen tradicional que todos conocemos. Cada experiencia además se convierte en personal, intransferible y diferente. Segundo concepto, ¿qué es la imagen 360 o 360 grados? Es una evolución natural de la imagen o del contenido audiovisual tradicional que estamos acostumbrados a consumir. A diferencia de la imagen tradicional, que está limitada en todos los casos por el soporte en el que se ve, que puede ser una pantalla de smartphone, una televisión, una pantalla de cine, cualquier pantalla, y que además consumimos como meros espectadores, la imagen 360 viene a simular la realidad envolviendo al usuario dentro de ella. Mientras que hasta ahora el usuario era un mero espectador, como veis en la imagen de la izquierda, ahora se convierte en el centro del contenido. Y esto implica pues, un grandísimo salto en cuanto a la creación de fotografías, vídeos o contenido en 360 grados respecto a la imagen tradicional.
Así es como se ve una imagen, en este caso una foto 360, sin un reproductor específico. Al tratarse de imágenes esféricas, al estirar una esfera, ¿qué ocurre? Pues que aparece un rectángulo. Con un ejercicio de imaginación podéis más o menos intuir cómo se unen los extremos opuestos para crear una imagen continua. Si la vemos esta misma imagen en un reproductor específico y adaptado para estos contenidos, esto es lo que ocurre. Y haciendo clic, por ejemplo, sobre la imagen y arrastrando el ratón, podemos ver un contenido que nos envuelve y además nos hace estar en el centro de lo que estamos viendo. Esto podéis imaginar la infinidad de aplicaciones que tiene tanto en fotografía, como en vídeo, como elaborado en 3D. Vale, sigamos. ¿Pero qué ocurre con la imagen 360? Pues que hay un cierto grado de inmersión dentro del contenido que nos introduce en un mundo virtual, que además nos rodea de alguna forma, pero seguimos siendo conscientes de que estamos en nuestra oficina o en casa o donde sea que estemos viendo el contenido en 360. Y ahí es donde entra la realidad virtual, nuestro tercer concepto. ¿Qué es la realidad virtual? Es una tecnología que gracias a Head-Mounted Displays, que son dispositivos colocados en la cabeza, como los que veis en la imagen, te introduce en cualquier mundo o espacio, aislándote además completamente de la realidad gracias a que manipula los sentidos de la vista y el oído como mínimo y de esta forma te teletransporta a mundos que no son en el que te encuentras. Hay quienes lo entienden como un paso más allá del vídeo 360 y hay quienes creen que es otra cosa totalmente distinta. A pesar de este debate, yo creo que no es relevante definir si lo uno es el paso previo a lo otro o si lo uno es mejor que lo otro. Lo importante es conocer que existen las dos opciones y además nos ocurría mucho como empresa al principio que realizábamos hiperexperiencias, que es como llamamos a nuestros proyectos, las creábamos para gafas de realidad virtual únicamente, pero nos encontrábamos con una limitación. Y es que una vez la presentábamos en una feria, por ejemplo, nuestro cliente necesitaba poder explotarla más y no tener además que esperar a la próxima feria o al próximo evento para poder seguir rentabilizándola. Y ahí es cuando ocurrió pues, la magia de Internet. Apareció YouTube 360 y pocas semanas después también Facebook 360, que permitían reproducir vídeos en 360 grados en una plataforma que todo el mundo conoce, que es YouTube y Facebook. En ese momento las hiperexperiencias, los contenidos que hacíamos para nuestros clientes podían colgarse en estas dos plataformas como si fueran un vídeo normal, con la distinción de que haciendo clic con el ratón y arrastrándolo como habéis visto antes, o girando el smartphone o la tablet, si lo veis en estos dispositivos, si la giráis alrededor, podéis visualizar un contenido que os rodea por completo, como si estuvieras de alguna forma escaneando tu alrededor y pudieras ver una realidad oculta. Incluso unos meses más tarde de que esto ocurriese, creo recordar que fue más o menos en marzo o en abril del año pasado, YouTube también añadió un icono con forma de gafas a sus vídeos, que lo podéis ver en la esquina inferior derecha de la pantalla, que al tocarlo con el dedo divide la pantalla en dos y ocurre esto. Crea el efecto estereoscópico, que es parecido al necesario para ver películas en 3D en el cine, y es el efecto que permite visualizar el contenido con gafas de realidad virtual. Esta novedad, obviamente, daba la posibilidad a aquellos que dispusieran en ese momento y ahora de gafas como esta, que son Google Cardboard, son gafas de realidad virtual low cost, que Google creó hace algo más de 2 años, más o menos, les da la posibilidad de visualizar contenidos en realidad virtual desde su casa. Gracias a YouTube, sobre todo, la realidad virtual se ha democratizado un poco más rápido y la curiosidad que despierta esta tecnología ha ayudado también a dar a conocer la imagen 360 a nivel masivo. Por lo tanto, como hemos visto hasta ahora, espero que esté quedando más o menos claro hasta el momento. Existen diferencias entre la imagen 360 y la realidad virtual. La imagen 360, como por ejemplo puede ser un vídeo en 360, es un contenido que te envuelve, en el que estás sumergido y que puedes visualizar con cualquier smartphone o tablet girándolos alrededor de ti. Pero lo haces de manera pasiva, no puedes interactuar con él. Hay formas de hacerlo, pero es creando apps personalizadas y no es su forma natural de reproducirse. Mientras que la realidad virtual es la tecnología que, aprovechando los entornos o los mundos o contenidos creados en 360 grados, te permite introducirte en ellos, aislándote completamente del mundo real y además te da la posibilidad de interactuar con el espacio virtual que estás viendo, moverte dentro de él, agacharte, saltar, coger objetos, no hay ningún tipo de límite. Se trata, como veis, de una experiencia activa en la que el usuario es el conductor de la experiencia. Dicho lo cual, ya os he contextualizado un poco las diferencias y las similitudes de estas dos herramientas. Os podéis preguntar ahora por qué debo apostar como empresa por estas tecnologías inmersivas.
Voy a hacer un breve recorrido muy rápidamente para que a los que no lo conozcáis veáis que el hecho de que nos encontremos ahora en el principio de una revolución tecnológica y de comunicación sobre todo, como lo fue el teléfono, internet o el smartphone en su momento, no es un fruto de la casualidad. Y se le llama revolución por lo que os voy a contar ahora. A día de hoy, en el año 2016, la realidad virtual se va a instaurar, según muchísimos expertos, como la nueva forma de comunicación y entretenimiento gracias a un nombre propio. Oculus Rift son estas gafas que veis aquí a la izquierda y son pioneras por haber conseguido que la realidad virtual sea viable a nivel técnico y producir una inversión lo suficientemente buena como para poder tomarla en serio y además asequible para el bolsillo de todos los mortales. El concepto de realidad virtual como dispositivo tecnológico comenzó a tratarse ya en los años 60, si no recuerdo mal, y desde entonces la investigación no para de evolucionar, con el auge de la industria sobre todo de los videojuegos, que es una de las más rentables y más factura del mundo, dentro de la legalidad, obviamente, con el desarrollo de productos más potentes, de un lenguaje cada vez más complejo, de una tecnología que permite un mejor rendimiento y jugabilidad, y especialmente con la evolución vertiginosa de los smartphones, que han impulsado la carrera tecnológica a niveles absolutamente locos, ha llegado el momento de la realidad virtual. ¿Y por qué digo esto? Pues porque gracias a procesadores cada vez más potentes y pequeños, al desarrollo de pantallas cada vez más finas y de mayor resolución, básicamente gracias a tecnologías de proceso de imagen cada vez más minúsculas y potentes, si se disfruta de una experiencia de realidad virtual creada de una manera mínimamente decente, ya no sientes mareos, no necesitas dispositivos de miles y miles de dólares y además hay muchísimo contenido disponible. Acabo de mencionar hace unos minutos Oculus Rift, y es el principio de esta historia. Este muchacho de la izquierda, que se llama Palmer Luckey, en un momento de estos últimos 4 años su historia se cruzó con la del de la derecha, Mark Zuckerberg. Ahora lo veis. El joven Palmer en 2011, con tan solo 18 años, tenía a su haber la colección privada más importante de dispositivos y gafas de realidad virtual del mundo. Amante de esa tecnología, obviamente decidió crear su propio prototipo de gafas de realidad virtual que salvasen, de alguna forma, todos los problemas que él sabía que habían ocurrido en esos últimos 40 años. Lo dio a probar entre sus conocidos y amigos, funcionó muy bien, y decidió lanzar una campaña en Kickstarter. Por si alguno no la conoce, es la plataforma de crowdfunding más importante del mundo, en la que si tienes un proyecto o una idea que quieras llevar a cabo, poner en marcha, puedes publicar información sobre ella, decir cuánto necesitas para hacer la realidad y cualquier persona en el mundo puede contribuir económicamente porque quiere ver tu producto o tu idea hecha realidad. Ya que han salido dispositivos tecnológicos, sobre todo, pero también películas, discos de música, obras artísticas. Pues bien, Palmer Luckey, tras ver su situación, colgó su idea en Kickstarter y en ella se veía que necesitaba 250.000 dólares para llevarla a cabo. En menos de 3 meses consiguió más de 2 millones de dólares, es decir, 10 veces más prácticamente. Y además de contribuciones de personas anónimas de todo el mundo. Con ese dinero fundó la compañía Oculus VR y desarrolló 2 prototipos para que los frikis y los tecnófilos del mundo lo probaran, en este caso como nosotros, como en Deus Ex. Y además desarrollaron contenido para estas gafas, le dirán feedback con mejoras a propuestas. En 2015, el joven Palmer es portada de la revista Time, y en una pose poco acertada, debo decir. Obviamente, Internet, en su infinita sabiduría, pues se puso patas abajo y aparecieron memes tan maravillosos como estos de aquí. Pero Palmer estaba feliz, muy feliz, de hecho, entre otras cosas, porque su compañía Oculus VR la había comprado Facebook por 2.000 millones de dólares. Y desde ese momento podéis imaginarlo perfectamente lo que ocurrió en el sector. Pues que los gigantes tecnológicos se sumaron a esta carrera. Facebook y Oculus se asociaron con Samsung para sacar una versión de las gafas Oculus Rift que he mencionado antes, adaptada a smartphones de Samsung, ya que hasta el momento Oculus Rift solo funcionaba con una torre potente. Sony ha sacado, por ejemplo, ya la PlayStation 4 con gafas de realidad virtual, que seguro conocéis. Google creó sus Google Cardboard. HTC junto con Steam crearon la competencia directa de Oculus, que se llaman HTC Vive, que luego las vamos a ver además. Otro caso, Alibaba, por ejemplo, quiere implementar un sistema de pago para su e-commerce en la que sus clientes puedan ver los productos con gafas de realidad virtual y comprar y pagar además con un ligero movimiento de cabeza. Es decir, esto es una revolución y solo han pasado 2 años desde la compra de Oculus Rift por parte de Facebook. Dicho lo cual, quedémonos con la idea de comunicación inmersiva como forma de entender la comunicación en la que el usuario es el protagonista y se encuentra dentro del contenido y centrémonos sobre todo en las 2 de las diversas formas que hay de conseguir este resultado, que es una imagen 360 y la realidad virtual.
Podéis imaginar la infinidad de aplicaciones que tienen. Seguro que os viene rápidamente la idea para poder utilizarla para mostrar espacios, como hizo ya Google Maps con su Google Street View hace unos años, creando tours virtuales de fotografías 360 para introducir a la gente en espacios desde cualquier lugar del mundo. La semana pasada Google dio un paso más allá y adaptó su programa, su software Google Earth a realidad virtual. Podéis imaginar perfectamente el resultado. Es la misma esencia del programa Google Earth, pero adaptado obviamente a un contenido, un hardware, en este caso un dispositivo, que te introduce literalmente dentro del planeta y puedes recorrer cualquier punto con gafas y con unos mandos. En este caso lo está viendo con HTC Vive, que son las que mencionaba anteriormente, y con los mandos puede pues, trasladarse por cualquier punto del mundo, como estáis viendo ahora. Si queréis probarlas, no dudéis en contactar conmigo, que os dejaré el contacto al final, y acercaros a nuestras oficinas porque os aseguro que, como podéis ver, es espectacular. Es obvio el potencial increíble, por lo menos así es como lo vemos nosotros, que tienen estas dos tecnologías. Pero seguro que os estáis preguntando, ¿la puedo utilizar en mi actividad? O yo, por ejemplo, que me dedico a cerrar tratos con proveedores de materias primas, o que tengo una empresa de servicios en Internet, o que vendo muebles para oficinas, o que diseño y fabrico cocinas, que proveo de servicios normales, cotidianos, en un pequeño local a la gente del barrio, ¿puedo de verdad, de alguna forma, utilizar estas tecnologías? No importa las dudas que tengáis, porque la respuesta es sí. La imagen 360 y la realidad virtual tienen aplicaciones para todo tipo de sectores, actividades o mercados. Pensad que no es más que una forma de proveer de contenidos que comuniquen vuestra marca. Y seguro que tenéis una web o un escaparate o un showroom o una red de comerciales o carteles en la ciudad. Con esto ya estáis comunicando vuestra marca. Como he dicho antes, consumimos más impactos que nunca y el reto ahora está en impactar con algo que se diferencie de la competencia. Voy a hacer, para que os hagáis una idea, un recorrido por diversos sectores que he escogido para que podáis ver qué aplicaciones de la imagen 360 y la realidad virtual existen, que además son muchas, como podéis ver. Los usos más frecuentes de estas dos tecnologías suelen darse en ferias y eventos, ya que es donde las empresas dedican sus esfuerzos a comercializar sus productos. En estos campos necesitan proveer al final de experiencias diferentes. Muchos de los ejemplos que voy a mostrar han sido concebidos o utilizados después para ferias o en venta personal en oficina. Así que si acudes a ferias periódicamente, toma nota. ¿Te dedicas, por ejemplo, al retail para el consumidor final? Con la imagen 360 y la realidad virtual puedes anticipar a tus clientes la experiencia de consumir tu producto. Pongo un caso de éxito. La marca Merrell, que está dedicada al zapato deportivo para realizar sobre todo trekking y con su filosofía que impulsa a ser aventurero, a disfrutar del aire libre, a ser distinto. Productos, obviamente, se consumen en la montaña. Y si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña en este caso. Y esto es lo que hicieron ellos. Vamos a avanzar un poquito. Crearon una experiencia en este caso de realidad virtual para conseguir nuevos clientes en la que la gente se colocaba, como podéis ver, unas gafas de realidad virtual en la cabeza y realizaban un pequeño recorrido en la montaña. Y además, el estudio que lo hizo supo atender a la perfección la esencia de esta tecnología y acertaron en solapar de alguna forma el mundo virtual y el real, viendo dentro de las gafas lo que su cuerpo estaba sintiendo en el mundo real. El grado de inversión que se produce en este tipo de contenidos es pues, espectacular. Aquí provees a tus clientes de una experiencia increíble, la vinculan además a tu marca, porque eso no lo van a olvidar por lo menos dentro de unos años, y además les das a conocer su producto de una forma diferente. Pongamos otro ejemplo. Tu actividad o tu empresa implica utilizar packaging de producto, ya seas fabricante o diseñador o aquello que vendes necesita un continente, pues puedes convertirlo perfectamente en gafas de realidad virtual
expandiendo los límites además de su utilidad original. Esta idea se le ocurrió a McDonald's, como bueno, quiso, siguiendo el hilo conductor de su Happy Meal, que es regalar juguetes a los niños más pequeños para que se diviertan, quisieron reinventar el recipiente sin modificar su estructura original y lo convirtió en unas gafas de realidad virtual de esta forma tan ingeniosa. Here's how to update the world's most iconic box. Pop out the eye and nose holes. Remove the lens cap and unfold the box completely. Then tear along the perforated edges. Now fold the remaining part of Estas tecnologías, como veis, no nos van a hacer trabajo por solas. Hay que repensar lo que tenemos hecho hasta ahora en cuanto a comunicación o marketing y ver cómo, si hay además alterar mucho la estructura original de nuestro negocio, por ejemplo, podemos implementar estas tecnologías para potenciar nuestra esencia de alguna forma. Pasemos al siguiente caso. ¿Tu empresa comercializa espacios o equipamiento para estos espacios? Ya sean tiendas o grandes almacenes o oficinas, lo que sea. Puedes mostrar el proyecto de tienda completa, por ejemplo, tanto si está construida como si es un proyecto que quieres vender, o incluso simplemente si quieres probar la ubicación del mobiliario de una oficina o de un local, ver si es correcta antes de construirlo. Pues IKEA se basó en esta idea para crear lo que os voy a enseñar a continuación. Pero fue un paso más allá. Lo que hizo fue crear un configurador, en este caso de cocina, para realidad virtual en la que el usuario se coloca un dispositivo de estos que he estado hablando en estos últimos minutos y puede interactuar con los muebles de la cocina. Puedes escoger el color de la encimera, puedes escoger la variedad de muebles, el material de los suelos y las paredes, lo que queráis. Una interacción además absoluta y libre, sobre todo libre, por parte del usuario. Además, la forma de actuar con los dispositivos, con los mandos en este caso, son muy naturales. En cuanto los pruebas unos minutos, ya sabes de manera intuitiva cómo funciona. Pasemos al siguiente caso. También en el sector del retail. Lo bueno de estas tecnologías es que no solo las utilizan los gigantes que tienen millones y millones de visitantes cada año y además van enfocadas al usuario final. Nosotros en Deusense llevamos más de año y medio trabajando con la multinacional Grupo H&M, que es líder internacional en diseño y fabricación de equipamiento para espacios comerciales, y además ellos defienden que transforman la zona de ventas de sus clientes en un espacio atractivo y eficiente, proporcionando productos y servicios innovadores para crear una experiencia de compra excelente. Sobre todo por la parte de experiencia de compra excelente, nosotros trabajamos con ellos y este contenido, por ejemplo, que os voy a poner ahora en 360 grados, lo creamos a partir de esta idea. Además, esta hiperexperiencia de realidad virtual, que como podéis ver también podemos girar alrededor, fue diseñada para gafas de realidad virtual, pero como necesitaban luego aprovecharlo también para difundirlo en Internet, lo adaptamos a 360 para que todo el mundo lo pudiera ver. Es un supermercado en el que vemos algunos de los trabajos de la multinacional Grupo H&M y en este caso lo presentó en la Feria Internacional ISPA en Barcelona. Y la idea que residía detrás era que querían tener un catálogo de algunos de sus trabajos sin que fuese además un catálogo. Lo que hicimos fue crear este contenido de realidad virtual en la que los asistentes a la feria, que eran potenciales clientes suyos, pudieran conocer algunos de los trabajos de H&M de una forma diferente. En este caso recorrían un supermercado viendo los PDVs que la multinacional había hecho para diferentes marcas. Te imaginas la sensación de poder verlo o vivirlo en gafas de realidad virtual. Y además la experiencia fue tan positiva que replicamos este formato en montaña rusa que había hecho H&M para Campofrío en este caso, y la marca está utilizando ahora este contenido como herramienta de venta para diferentes países, para sus redes comerciales. Pasemos al siguiente caso. ¿Te dedicas al sector inmobiliario? Siendo que estas tecnologías te introducen en un espacio que se encuentra lejos de ti o que ni siquiera existe, la primera idea que suele aparecer en la mente de las personas con las que podemos charlar es el sector inmobiliario, tanto si te dedicas a la construcción
como a la arquitectura o a la venta simplemente de pisos o urbanizaciones o centros comerciales. Cualquier edificio, la imagen 360 y la realidad virtual te permiten mostrarlos de una forma única. Veamos un ejemplo. En este caso, el año pasado nos reunimos con Gilmar Consulting Inmobiliario, que es una inmobiliaria de lujo de Madrid y que vende además viviendas en Madrid y en la Costa del Sol. Cuando hablamos con el director de marketing en este caso y de comunicación, nos dijo que iba a ir unas semanas más tarde a SIMA, que es como la feria más importante inmobiliaria de España, y quería llevar algo diferente, algo disruptivo. Realizamos un tour virtual a través de fotografías en 360 grados, en la que los usuarios podían recorrer una de las promociones de esta inmobiliaria. En este caso también lo veis adaptado a 360 para poder verlo aquí en el webinar, pero se diseñó para gafas de realidad virtual. Fue un éxito porque consiguió, por un lado, la cobertura de los medios más importantes de España, vio que podía utilizarlo en un futuro como herramienta de venta y además pues, en el stand consiguió pues, la mayor afluencia de público a su lugar, fueron clientes potenciales y sobre todo el impacto en medios, hacer algo tan diferente. En este caso pues, puede ver Gilmar que utilizando estas tecnologías pues, sus clientes pueden visitar 10 o 20 o 50 viviendas, las que tengan recogidas en realidad virtual, en mucho menos tiempo, sin desplazarse de una única oficina y de manera mucho más económica, rápida y sobre todo cómoda. Se puede hacer en fotografías 360 o en vídeo o como habéis visto en el ejemplo de IKEA, un configurador de casas para elegir el color, los materiales, los muebles, lo que queráis. Otro ejemplo del sector de la inmobiliaria es este que veis aquí, el grupo Lo de Construcción también. En este caso fue el cliente nuestro y es una inmobiliaria de aquí de Zaragoza y apuesta mucho por la innovación en la forma de venta. En este caso utilizamos el formato de app para iOS y Android, en la que aloja contenido en 360 grados para poder ver también con gafas de realidad virtual y además así sus clientes se pueden introducir en diferentes promociones de la inmobiliaria cuando y donde quieran. Si queréis probarla podéis bajarla, como digo, para vuestro iPhone o vuestro Android. Y también pues una utilidad evidente es cuando los edificios no están construidos, hay inmobiliarias que venden sobre plano, entonces la mejor forma de ver estas viviendas es introduciéndote en ellas sin que existan. Pues eso se puede hacer perfectamente con gafas de realidad virtual. Otro sector, te dedicas por ejemplo a la restauración, puedes introducir en tu universo gastronómico a tus futuros clientes. Estas tecnologías lo que permiten es mostrar las atmósferas que creas para que en un futuro pues, nuevos clientes celebren sus eventos en tu restaurante o en tu complejo o en tu bar. Y además existe la posibilidad de grabarlo en 360, por ejemplo, para que puedan llevarse un recuerdo diferente y revivirlo cuando quieran como si realmente volvieran a estar ahí, en tu local. Además, si tu negocio va un paso más allá del mero hecho de disfrutar de una buena comida, que ya es suficiente, puedes potenciarlo con una propuesta mucho más experiencial, complementando la comida y la bebida con realidad virtual, por ejemplo, y trasladarles, mientras comen, a otros mundos vinculados a tu producto. Este caso fue realizado también por nosotros para un complejo que realiza, acoge de bodas, eventos, reuniones de empresa, bautizos, todo tipo de eventos. Lo que realizamos fue un vídeo en 360 grados subjetivo que los que se pongan las gafas van a pensar que son ellos los que están ahí, si veis el cuerpo lo podéis ver abajo. Y esto lo creamos para que este complejo pues, pudiera vender toda la oferta que tiene de bodas, de bautizos, de cualquier tipo de evento, también sus espacios, y darles pues, una píldora a sus futuros clientes de lo que pueden llegar a hacer con ellos en ese espacio. En este caso se grabaron varias bodas, con el banquete posterior en los distintos salones, los canapés. Es una forma nueva de poder vivir antes de vivirla, de hecho, la experiencia de cómo estos complejos pues, te organizan eventos o actividades para que puedas disfrutar al máximo de sus posibilidades. Todos estos vídeos, si los queréis, podéis mandarme un correo, pues están alojados en internet y podéis verlo cuando y como queráis. Vayamos al siguiente ejemplo.
¿Quieres realizar, por ejemplo, una acción de street marketing? Pues esta marca, que a mí además me apasiona la iniciativa que tuvieron, es una marca de cerveza irlandesa y tuvieron la idea de aprovechar la tecnología de realidad virtual para promocionar su producto en un país que todavía no habían entrado. Y esto es lo que hicieron. Las relaciones públicas de esta marca lo que hicieron fue ir cogiendo a gente por la calle y les decían únicamente que se pusieran en una baldosa que podéis ver ahí y que se colocaran las gafas de realidad virtual y unos auriculares en la cabeza. Y ellos no sabían nada más. Y podían ver pues, grabaciones en 360 de Irlanda porque el claim era introducirse más o conocer más el país increíble que es Irlanda. Mientras se colocaban las gafas de realidad virtual en la cabeza y veían el contenido, lo que hacían los colaboradores, por sorpresa, era colocarles en un entorno alrededor físico, y además, como vais a poder ver, cuadra con lo que están viendo ellos dentro de las gafas. Imaginaos el impacto de esta propuesta. Al final, que están vendiendo cerveza irlandesa, que hay mucha en el mercado. Pero si lo haces de esta forma, te involucras a tus usuarios de una forma muy personal y muy diferente en lo que estás vendiendo, en este caso cerveza, os aseguro que esta gente no se va a olvidar nunca de esta experiencia que han vivido con esta marca. Y esto el coste es reducido, simplemente imaginación, encontrar el lugar adecuado, la gente adecuada y sobre todo luego difundirlo, porque una vez pasa el impacto en la calle, pues conseguir impacto en medios, moverlo por redes sociales para que esto se traduzca en y luego más ventas, obviamente. Pasemos a otro caso. ¿Tienes una empresa enfocada al turismo que vende viajes o paquetes de viajes? Puedes con estas tecnologías mostrar la experiencia de tus servicios, en este caso experiencias de viajes, que son súper intangibles, y las puedes mostrar de una forma que les des a tus potenciales usuarios a probar de lo que pueden conseguir contigo. En este caso, os voy a mostrar un proyecto que hicimos para Aragón Turismo, que fue llevado a Fitur, una de las dos experiencias que hicimos, en el que la gente que iba al stand de Aragón se colocaba las gafas de realidad virtual, como habéis visto antes, y podía vivir esta experiencia. Es una forma de conocer, en este caso Formigal, en Aramón, de una forma diferente, sin que haga falta. Incluso se puede extrapolar a si tienes una empresa de deportes, por ejemplo, queréis hacer que tus usuarios esquíen donde no hay nieve, pues con unas gafas de realidad virtual lo puedes simular con un simulador luego que se encuentre físicamente ahí para que la sensación sea todavía mejor y se introduzca muy bien en tu mundo. Y a partir de esta idea, pues podéis aplicar, imaginaos, a cualquier tipo de sector. También realizamos para esta ocasión un contenido para vender el producto de ornitología de la laguna de Alcántara, que fue muy parecido a eso. Sigamos con el siguiente caso. ¿Te dedicas, por ejemplo, al sector de la alimentación o de las bebidas? ¿O trabajas, por ejemplo, en una bodega de vino? Pongamos el caso de la bodega de vino. Una bodega de vino que vende vino. ¿Y qué es al final el vino? Es uno de los procesos más intensos y con su sabor, si es un buen vino, te puede trasladar incluso a otros mundos, que es lo que hace la realidad virtual. ¿Y por qué no combinar ambos entonces? Esto es lo que le propusimos a la bodega de Carolina, se llama Grandes Vinos, y creamos una hiperexperiencia de realidad virtual en la que el usuario se montaba en una montaña rusa y recorría sus viñedos, como podéis ver a continuación. Lo creamos como forma de vídeo corporativo para la bodega Grandes Vinos, pero obviamente no es un vídeo corporativo tradicional. Es una forma de introducir literalmente a los clientes de los Grandes Vinos, que en este caso son los distribuidores sobre todo, en su universo.
Al final, lo que se traduce esto es en que tienes que dar a conocer tus productos o tus servicios de una forma que además luego lo recuerden tus clientes, tus potenciales clientes, pero sobre todo eso, que conozcan lo que vendes, porque si haces una experiencia increíble y luego no recuerdan la marca o recuerdan lo que vendes, no ha servido para nada. Puedes ver las diferentes botellas a escala gigante de grandes vinos y además vivir una experiencia increíble, sobre todo en ferias. Esto, como he dicho antes, es muy útil para ferias o eventos presenciales. Puedes girar 360 grados. Esto es lo mismo, también lo creamos para gafas de realidad virtual, pero como quería difundirlo más allá del momento de la feria, lo adaptamos a YouTube y a Facebook 360 y lo puedes ver tranquilamente en Internet. Y esta herramienta funcionó tan bien que Grandes Vinos repitió en su próximo lanzamiento. De hecho, medio año más tarde de crear la experiencia de realidad virtual anterior de la montaña rusa, Grandes Vinos lanzó su producto Igloo, que es un vino suave y fácil de beber, refrescante, y que además viene en dos variedades como podéis ver ahí, es rosa nacha y blanco macabeo. Su objetivo para este producto era crear una campaña diferente y acercar a los jóvenes consumidores al sector del vino. Para ello, Grandes Vinos, tras la experiencia con la realidad virtual en el salón de gourmet meses antes, con la montaña rusa, apostó por el proceso inverso. En vez de crear el spot para realidad virtual y adaptarlo a 360 grados, lo creó en 360 grados, con imagen de 360 grados, y fue él mismo el que proveyó de unas gafas de realidad virtual de cartón para poder vivir la experiencia como debía ser. En este caso, la suma del producto más el formato que dio Grandes Vinos dio lugar a un spot como el que habéis visto antes, para que sus distribuidores pues les cogían a él por encima de la competencia. En este caso, pues no, obviamente no compites con precio, con la cantidad de bodegas además que existen en el mercado, por lo que apostó Grandes Vinos fue pues por esto, por darle a sus distribuidores una experiencia diferente y un motivo más para vender sus productos y no el de su competencia. El claim en esta campaña era pues, el trago fresco de uva y por eso pues, lo conseguimos cosificar de esta forma. Al beber Igloo, que trasladas al Ártico, pues este producto sobre todo se vendía en verano para combatir el calor. Y esto es, por ejemplo, toda imagen 3D menos la chica que podemos complementar con todo tipo de técnicas audiovisuales tradicionales, pero sobre todo aplicándolas al mundo 360 grados. En esta ocasión, como digo, Grandes Vinos no se limitó simplemente a proveer de contenido experiencial, sino que gracias a la bodega podías verlo en realidad virtual y proveía el contenido y el soporte. Podéis ser, como Grandes Vinos, vosotros quienes deis la oportunidad a vuestros clientes de vivir una experiencia que al menos hoy por hoy no es fácil de vivir. Pasemos al siguiente caso. ¿Quieres hacer, por ejemplo, una acción puntual para unas fechas concretas? Por ejemplo, felicitar las Navidades a tus clientes con un regalo de empresa. Pues existe la posibilidad de crear unas gafas de realidad virtual de cartón como las que habéis visto anteriormente de Google y personalizarlas con vuestra identidad corporativa, vuestra imagen de marca. De esta forma, en vez de regalar, no sé, folletos o felicitaciones de Navidad o bolígrafos o material más tradicional, podéis proveer a vuestros clientes de una experiencia diferente y además ser, gracias a ellos, o sea, gracias a ti, poder darles la posibilidad a ellos de que vivan pues, lo que viven, una experiencia diferente y sobre todo un recuerdo que tenga tu marca, que lo vean día a día en la oficina, por ejemplo. Otro caso, distribuyes o fabricas hardware o soluciones tecnológicas, pues puedes proveer de contenido a tus soportes como fuente de ventaja competitiva. En muchos casos nos juntamos con distribuidores de pantallas, por ejemplo, hardware, pero que hacen lo mismo que los demás, que simplemente dar el continente, pero no proveen de contenido. En este caso, si distribuyes, como digo, hardware o fabricas hardware, puedes asociarte con empresas como la nuestra que crean contenido y así generar una propuesta de valor mucho más potente que simplemente el continente. Ya sea para pantallas con pie, para pantallas que cuelgan del techo, para kioscos en la calle, cualquier tipo de pantallas. A cualquier tipo de estas pantallas se puede adaptar el contenido en imagen 360 sobre todo. La realidad virtual es un poco más difícil en este caso, pero podría llegar a hacerse también. Tu actividad, por ejemplo, como penúltimo ejemplo ya,
se centra en alojar eventos o ferias, pues puedes mostrar perfectamente las posibilidades que tiene tu espacio con realidad virtual. Puedes permitir también además que tus clientes, como lo que hemos visto de IKEA, configuren su stand antes de la feria, ya sea a través de internet o en tus oficinas, o puedes introducir a tus clientes en acontecimientos ocurridos en tus espacios. Si lo grabas en 360 grados, como hemos puesto el ejemplo del complejo que alojaba eventos, puedes grabarlo en 360 para después distribuir un recuerdo y que luego cuando vuelvan a ver ese contenido, pues recuerden de una forma diferente lo que vivieron en tu espacio. En definitiva, ¿quieres que tus clientes introduzcan en tu universo? Sea cual sea tu actividad, sea cual sea tu tamaño de empresa o los miedos o no que puedas llegar a tener. Pues existen 1000 posibilidades. Os voy a enseñar ahora la posibilidad definitiva o la forma definitiva de realidad virtual, que son las HTC Vive, como os he nombrado antes. Estas gafas, como Oculus Rift, tienen una característica especial, por eso son las mejores del mercado en cuanto a la inmersión que producen. Vienen con estos sensores que podéis ver aquí, que son los cubitos negros que se colocan uno en cada esquina de la habitación en la que se vaya a ver el contenido. Te colocas las gafas en la cabeza y junto con las gafas, junto con los sensores, junto con unos mandos que te colocan en las manos, te introduces literalmente dentro de lo que estás viendo. Puedes interactuar con él gracias a los mandos, coger, como he dicho antes, objetos, saltar, cualquier tipo de actividad, incluso moverte alrededor. Lo que estáis viendo aquí, la pantalla verde del final es el croma, que es una pantalla que nos va a permitir luego ver lo que está viendo el usuario dentro de las gafas, como podéis ver aquí. ¿Veis que tiene los mandos en las manos? Pues con ellos y con una serie de gatillos y botones que tienen los mandos en su superficie, puede interactuar en este caso con el palo virtual, no está sujetando, y puede tirar, coger, agacharse, moverse con libertad absoluta. Esto, como digo, es la forma, hasta el momento, definitiva o más que consigue una mayor inversión. Se pueden crear mundos a partir de imágenes reales o mundos virtuales como aquí, pues todo generado en 3D por ordenador. Incluso si te dedicas a formación, por ejemplo, se pueden crear simulaciones espectaculares para que tus alumnos puedan aprender de una forma diferente y además, pasándoselo bien, pues les queda mucho mejor el material para aprender. Obviamente para recreativos también es perfecto, es una nueva forma de pasar al siguiente nivel de las máquinas recreativas. Para cerrar y para no alargarme más, quiero simplemente resumir lo que quería transmitiros en este webinar, en estos 40 minutos. ¿Cómo aplicar la imagen 360 y la realidad virtual a la estrategia de marketing? Pues sobre todo creando experiencias de base tecnológica muy versátiles para cualquier soporte, para cualquier usuario desde cualquier lugar, además lo pueden ver desde donde sea, y sobre todo introduciendo, como nunca antes había podido hacer, a vuestros clientes en vuestra marca. Espero que os haya quedado todo claro y si tenéis algún tipo de duda, nos lo comentáis ahora mismo en estos 10 minutos, ¿no? Más o menos, que vamos a tener para responder a vuestras preguntas. Y si queréis ver el material que os he mostrado ahora o conocer más a fondo la realidad virtual o incluso hacer alguna propuesta de comunicación enfocada en este sentido, no dudéis en contactar con Nerea, conmigo y pasamos al turno de preguntas. Muchas gracias. Vale, tenemos una pregunta por aquí. Nos preguntan uno de los asistentes qué tipos de gafas existen para poder consumir la realidad virtual. Pues como os he podido contar un poco rápidamente por el poco tiempo que teníamos antes, existen desde gafas de precios muy bajos, como las gafas de cartón, que consiguen una inversión pues más o menos bastante buena para lo que son, que sus ventajas sobre todo son que son accesibles para casi todo el mundo, que se pueden personalizar con la marca de las empresas, por ejemplo, y que suponen un muy bajo coste para adquirirlas. Y esto para hacer, por ejemplo, campañas de Navidad, como he dicho antes, o para hacer
unos regalos de empresa, es perfecto, pues puedes distribuir un material muy nuevo que además provee de experiencias más allá del propio soporte que ya existen en Internet, y así tus usuarios o tus clientes o tus proveedores o quien sea que les regales estas gafas, pues viven. Luego el término medio de gafas de realidad virtual, son las Samsung Gear, por ejemplo. Son gafas más portátiles. Lo que pasa es que es necesario disponer o utilizar un Samsung Galaxy S5, si no me equivoco, o superior, para poder disfrutar de este contenido. La calidad gráfica y la inmersión es mucho mayor, obviamente, pero siguen siendo pues, portátiles y un dispositivo muy pequeño. Mejores que las gafas de cartón, pero un poquito peores que las siguientes, que son las gafas ya que van conectadas directamente a una torre, a un ordenador, y obviamente la potencia de rendimiento y de procesado de imagen que tienen estos equipos respecto a los móviles es mucho mayor. Por lo tanto, puedes interactuar, como habéis visto en el último vídeo, mucho más con el contenido, la calidad gráfica es mucho mayor, pero también tiene un coste más elevado. Vale, tenemos otra pregunta aquí. Nos dicen, gracias Guillermo, cuando pensáis en las acciones que tenéis, cuando pensáis en las acciones, ¿tenéis en cuenta que a un millennial y a otra generación tendrán el mismo entendimiento de la acción? Yo creo en este caso mucho mayor todavía, porque nos hemos encontrado en casos con que niños, por ejemplo, de 5 o 10 años, que son más millennials que ningún otro, entienden sin que les cuentes nada de una forma súper intuitiva. Y se mueven, de hecho, mucho más que los mayores. Hay veces que gente pues, de 40 años o de 30 hacia adelante se ponen las gafas y no entienden que tienen un contenido alrededor de ellos, se quedan quietos mirando hacia adelante y no aprovechan las posibilidades de este contenido. Y pues en este caso, como decís en la pregunta, ¿tenemos en cuenta? Sí. Lo que no nos hemos visto todavía en la tesitura de aprovechar por los clientes que hemos tenido la característica de los millennials para estos productos. Pero obviamente es mucho más fácil incluso llegar a ellos y hacer contenidos para este tipo de usuarios. Pero aquí nos preguntan también que si hay o qué marcas, por ejemplo, han apostado por estas tecnologías. Pues obviamente, como toda innovación, los primeros que llegan son primero los frikis, los más frikis a nivel doméstico, y segundo llegan las grandes marcas que quieren ser las primeras en utilizar estas tecnologías. Marcas como Audi, como Disney, como Telefónica, es decir, marcas de talla mundial han aprovechado tanto para sus fundaciones, por ejemplo, en Telefónica, como para crear campañas con una grandísima tirada de gafas de cartón para promocionar trailers de película, por ejemplo. El link de la selva lo podéis ver en Facebook 360 o en YouTube. Una adaptación de la cabecera de Juego de Tronos, por ejemplo, también la podéis ver en Internet. No sé, todo tipo de promoción para películas que lo que buscan es pues, mostrar, crear un hype, una predisposición a la gente para ver ese contenido y sobre todo pues, ganar más dinero al final. Bueno, parece que no hay más preguntas de momento. Si tenéis alguna otra, si se os ocurre a lo largo del día o de los próximos días alguna otra, tenéis ahí nuestro contacto. Nos la podéis hacer llegar por email, estaremos encantados de responderosla.
Y nada más, y muchas gracias a todos por haber acudido a este webinar y nada más. Guillermo, no sé si quiere decir algo. No, simplemente muchas los que tengáis miedo no temáis, porque podéis utilizar estas tecnologías como queráis y cuando queráis. Atreveos y si todavía tenéis dudas, pues podéis, como ha dicho Nerea, acercaros con Nerea conmigo para poder conocerla más en profundidad y sobre todo probarlas. Al probarlas veréis que el potencial es muy bueno y que lo que consigáis en los usuarios es un momento memorable, además que lo van a compartir en un futuro.